Buenas a todos, esto es A Despertar. Les habla Julián llevando el Evangelio del Cristo resucitado, como está escrito en 1 Corintios 15, del 1 al 4, exponiendo falsa doctrina, falsas iglesias y falsos sistemas, y reprobando las obras infructuosas de las tinieblas, como está escrito en Efesios 5, 11. Entonces, el mensaje de hoy es verdadero aprendizaje espiritual. Vamos a ver los aspectos de cuando realmente tenés el Espíritu Santo, Dios te enseña. Y que no necesitas de nadie, de ninguna institución, menos de ninguna religión. Necesitas de Dios para aprender las cosas de verdad y la palabra de Dios. Y no necesitas ningún seminario, menos todavía. Necesitas ningún edificio llamado iglesia, no necesitas nada de eso. Necesitas el Espíritu Santo y Él te guiará a toda verdad. Eso dice la palabra de Dios y vamos a ver de qué se trata este verdadero aprendizaje espiritual, cuando realmente sabes y tenés la certeza de que Dios te está enseñando, de que tenés el Espíritu de Dios y que mediante eso puedes aprender las cosas de verdad, aprender a discernir las cosas y aprender la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, vamos primero a Proverbios, vamos a recordar que pueden pausar en cualquier momento, pueden recomiendo ir a la Escritura y ver con sus propios ojos qué es lo que recomiendo hacer. Recomiendo abrir tu Biblia y ver con tus propios ojos lo que está escrito y las citas que yo dispongo acá en pantalla, ¿ok? Comencemos. Proverbios 1:23 dice: Volveos a mi reprensión, he aquí, yo os derramaré mi espíritu, os haré saber mis palabras. ¿Ok? Proverbios 2:6 dice: Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea que Dios, Él es el que da la sabiduría, Él es el que derrama su espíritu, de ahí viene el conocimiento espiritual, y os haré saber mis palabras. Saber, sabiduría, conocimiento. Te hace entender la Biblia. Para entender la Biblia tenés que tener el Espíritu Santo. Eso es una verdad absoluta. Si no tenés el Espíritu Santo, no vas a entender la Biblia. ¿Por qué? Porque si no tenés el Espíritu Santo es porque no te volviste a la reprensión de Dios. No creíste en el Evangelio, no fuiste salvo de verdad. Entonces, no tiene Él cómo derramar su Espíritu en vos y hacerte saber sus palabras, porque no estás salvo, no tenés el Espíritu de Dios. Ahora, si tenés el Espíritu de Dios, si fuiste salvo, nacido de vuelta, de verdad, entonces ahí, si te volviste a la reprensión de Jehová, de Dios, entonces ahí tenés el Espíritu de Dios y ahí vas a poder conocer las cosas de verdad. Dios es el que da entendimiento y sabiduría. No necesitas no necesitas ir a un seminario, no necesitas ir a ninguna iglesia, entre comillas, que le llaman iglesia a un edificio, a ninguna institución, sino que con la Biblia, con una Biblia obviamente verdadera, que sea el Textus Receptus, el texto recibido. Recomiendo la Reina Valera Gómez en español. Entonces también vas a saber cuál es la verdadera Biblia, porque Dios, cuando te da su espíritu, te abre los ojos obviamente y vas a ver que hay muchas Biblias corruptas, de las que ya voy a hacer más videos, y están las Biblias verdaderas, que son las del Textus Receptus, ¿ok? Entonces, dice por ejemplo, Job 12, versículo 13, dice: Con Dios está la sabiduría y la fortaleza, suyo es el consejo y la inteligencia. Otra vez, de Dios viene la sabiduría. Y suyo es el consejo y la inteligencia. Todas esas cosas vienen de Dios. O sea, si Él te da su espíritu, te va a hacer más entendido, inteligente. ¿Se entiende? Te va a hacer entender las cosas. No hace falta tener título de universidad. Eso no tiene nada que ver. Vos sos verdaderamente salvo, Dios te va a hacer entender la Biblia. ¿Ok? Es una verdad absoluta. ¿Qué más? Vamos a ver la promesa del Espíritu Santo. Juan 14, versículo 15 dice, Jesús está diciendo acá: Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? ¿Que vayas al Antiguo Testamento a cumplir la ley y el templo y el sacrificio? No, nada que ver. ¿Que guardes el sábado? No, nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Guardar mis mandamientos, Jesucristo se refiere a guardar su palabra. Eso está bien explicado en Primera de Juan. Eso está bien explicado en Primera de Juan. Así que se trata de guardar su palabra, de creer en su palabra, de estudiar, de alimentarse de la palabra de Dios. Eso quiere decir guardar sus mandamientos y cumplir la palabra de Dios, ¿ok? Entonces habla de eso, de guardar su Biblia, su palabra. Versículo 16: Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, ya vamos a ver que es el Espíritu de Dios, el mundo no puede recibir. O sea, acá hay una diferencia. Sí, la Biblia hace diferencia.
Entonces el mundo no puede recibir a Dios, al Espíritu Santo, perdón. No puede recibir la verdad, mejor dicho, porque no tiene el Espíritu de verdad. No pueden recibir las cosas de la Biblia, no pueden tener revelación bíblica. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no son salvos. ¿Se entiende? Sos salvo, sos salvado por Jesucristo, por Dios, se te da el Espíritu Santo. No sos salvo, no vas a tener una gota de poder espiritual, no vas a tener nada, ni una letra de entendimiento. ¿Ok? Muchos piensan que saben, pero de eso se tratan los falsos cristianos, los mercenarios del evangelio, que son esta gente de institutos y mega iglesias y edificios de iglesias y falsos pastores, falsos predicadores, teólogos y todos estos mercenarios, herejes de seminario. Toda esa gente piensa que conoce, pero no conocen. Solo expulsan falsas doctrinas y herejías. Entonces son cosas que repiten, porque otros se lo repitieron, entonces piensan que tienen conocimiento bíblico porque memorizan la palabra mentalmente, pero no la tienen. No tienen conocimiento espiritual, ¿ok? No tienen discernimiento espiritual. Hay algo muy importante también, el Espíritu Santo no te va a inspirar herejías, ¿ok? ¿Podés caer en herejías? ¿En cuáles casos? En caso de que estés carnal, en caso de que estés recién salvo, pero ya vamos a ver que el Espíritu Santo te guía a toda verdad, así que no te puede inspirar cosas falsas. Así que los que están años y años predicando herejías no están salvos, es así, ¿ok? Y el Espíritu Santo va a glorificar a Dios. Esa es otra cosa del verdadero conocimiento espiritual que ya vamos a ver. Entonces el mundo perdido, el mundo que se está yendo al infierno, porque es verdad, no le ve ni le conoce, o sea, no conoce el Espíritu de Dios, no conocen el Espíritu de verdad, no conocen la palabra, no conocen las cosas de verdad, ni siquiera saben, ni siquiera tienen una idea de lo que pasa en realidad en el mundo. ¿Ok? Así que esa es una diferencia, y esa es la diferencia entre el que entiende la Biblia y no la entiende. Obviamente, cuando sos salvo no es que de un día para el otro conoces toda la palabra, sino que a medida que estudiás, a medida que buscás y te alimentás de la palabra de Dios, vas a ir adquiriendo más conocimiento y entendimiento espiritual. ¿Ok? También tenés que poner de tu parte, no vas a decir, tengo el Espíritu de Dios y nunca lees la Biblia tampoco, porque te vas a morir de hambre básicamente. Si no te alimentás de la palabra de Dios te va a dar hambre, o sea, es así, te va a dar hambre espiritual. No vas a tener tampoco poder espiritual si no estás alimentado por la palabra de Dios. Así que bueno, dicho eso, seguimos. Vamos al versículo 23 de este mismo capítulo, que dice, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. O sea, si alguno se convierte y ama la palabra de Dios, guarda las palabras de Dios, guarda la Biblia y realmente se aferra a la palabra de Dios y dice, sí, esta es la palabra de Dios, esto es verdad, ahí viene el amor de Dios a tu vida. El amor de Dios es condicional, no es incondicional. Si no te convertís, no tenés el amor incondicional de Dios. Cuando te convertís, ahí sí tenés el amor glorioso, misericordioso e incondicional de Dios, después de salvación. Antes no. Antes no tenés amor incondicional, ¿sabes por qué? Porque si te morís te va al infierno, así de simple. A ser atormentado día y noche. Así que eso no es el amor incondicional de Dios, ¿ok? Entonces cuando sos convertido, cuando guardás la palabra de Dios, crees en la Biblia, crees en el Evangelio, Dios pasa a morar en vos. Por eso dice que derrama su Espíritu, te sella con el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Por eso el mundo no puede recibir, porque el mundo no tiene el sello del Espíritu Santo. Los cristianos sí, los cristianos verdaderos. Entonces Dios pasa a morar en vos. Eso es glorioso, hermoso, gloria a Dios. Cuando Dios pasa a morar en vos y te hace entender las cosas de verdad. Ahora, vamos a ver la contraparte, el contraste. Versículo 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Entonces, si el que amó y guardó y creyó y fue convertido y guardó la palabra de Dios y se convirtió, adquirió el Espíritu Santo de parte de Dios, el que no hace eso no tiene el Espíritu Santo. El que no ama a Cristo, el que no guarda sus palabras, el que no le interesa nada de la Biblia, el que no se convirtió obviamente, no tiene el Espíritu Santo y no ama a Dios. ¿Se entiende? O sea, esa es la diferencia. Por eso hay muchos falsos convertidos, porque realmente no se convirtieron, tienen un conocimiento mental, gnóstico de Dios y que esto que el otro, pero no están convertidos, solo repiten lo que les dicen, tuvieron una experiencia emocional, con un pianito de fondo lloraron y dijeron, ay, Cristo y Señor Jesús, te acepto en mi corazón, te acepto en mi corazón. Repetí esta oración. Eso no es salvación, es un falso evangelio que
Es un falso evangelio destructivo que mandó a trillones de personas al infierno, billones. ¿Ok? Eso es horrible. Uno tiene que ser verdaderamente salvo. Mediante la Biblia, no mediante alguien que te ponga las manos y te ore. No, 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 no. Mediante la Biblia, mediante la palabra de Dios. Porque dice, acá dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Acá dice en el versículo 23, si alguno me ama, mis palabras guardará. Y ahí mi Padre la amará, dice, y vendremos a él y haremos con él morada. Si no amás a Dios, si no guardás la palabra de Dios, si no te arrepentís de tus pecados y crees en el Evangelio, Dios no va a venir a tu vida de manera ninguna. ¿Ok? Continúa y dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué quiere decir? Jesucristo es Dios. Versículo 25, estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, ahí lo aclara, a quien el Padre enviará en mi nombre, atención, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Cuando vos tenés el Espíritu Santo de Dios, Él te enseña todas las cosas. Te enseña qué pasa en el mundo, qué pasa, qué no pasa, te muestra la verdad. Ya ves que la gente en realidad no es lo que parecía, los países no son lo que parecían, los presidentes, los políticos, los gobiernos, las falsas iglesias no son lo que parecían. ¿Se entiende? Te revela la verdad. Dios te revela la verdad absoluta cuando te da el Espíritu Santo. Y después dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, te hace recordar, te va a hacer recordar la palabra de Dios. Te va a alimentar de la palabra de Dios mientras vos hagas tu parte y leas la Biblia, obviamente. ¿Se entiende? Y fíjense que dice Jesús que a quien el Padre enviará en mi nombre. Presten atención, vamos a Juan 15, 26. Al próximo capítulo, ¿no? Al capítulo de Juan 15, o sea, al capítulo 15 de Juan, versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Espera. ¿No era que el Padre enviará en mi nombre? Bueno, ¿se contradice? No, tiene razón, ambos. Jesús es Dios, eso es lo que te hace saber el Espíritu Santo. Esa es otra verdad que te revela el Espíritu Santo. Jesús es el Creador, Jesús es el Padre, Jesús es Dios Todopoderoso, ¿ok? Esa es la verdad que te enseña la Biblia. El Espíritu Santo, ¿cómo Dios no te va a dar su Espíritu y revelarte quién es? Claro que sí. Entonces, cuando vos conoces a Dios de verdad, o sea, te convertís de verdad, el Espíritu Santo te pasa a revelar de que Jesús es Dios, Jesús es el Creador, ¿ok? Entonces, por eso acá dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Padre enviará mi nombre, ¿ok? Jesús es Dios, eso, simple. Entonces dice que el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. O sea, vos vas a conocer de verdad a Jesucristo. Vas a tener el verdadero testimonio de Jesucristo. Pasemos a Juan 16, del 13 al 15. Dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. Eso es importante. El Espíritu de verdad te guiará a toda verdad. Eso es verdadero aprendizaje espiritual. Te va a hacer entender qué pasa en el mundo, qué no pasa. Si te pones a estudiar, obviamente, mucho más te va a hacer entender. Pero te va a hacer y te va a ir mostrando Dios o sea, bajo su voluntad, te va a ir mostrando lo que Él te quiere mostrar. Pero te va a mostrar y te va a guiar a toda verdad. Si vos buscas la verdad, mucho más. Te va a mostrar las cosas que son verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo revela todas las cosas, ¿ok? Y acá está la promesa, Él os guiará a toda verdad, a toda verdad. Hay verdades que te las hace entender al toque, hay verdades que te las hace entender tiempo después, todo a su tiempo, ¿ok? No es que de un día para el otro vas a conocer toda la Biblia, sino que a medida que vos vayas alimentándote de la palabra, vas a ir adquiriendo más conocimiento y discernimiento y entendimiento espiritual. Entonces, ¿qué pasa con los que no tienen el Espíritu de Dios y no saben nada? No saben la verdad. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Se entiende? Seguimos, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Te hace entender la profecía? Os hará saber las cosas que han de venir. Te hace entender la profecía. El Espíritu Santo no te va a dejar confundido con las profecías. Algunas profecías que sí, por ejemplo, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son cosas que van a ser reveladas. O sea, no se puede entender al 100% ahora. Pero, porque esto es para otra época. Pero van a ser revelados esos libros, el de Daniel y el de Apocalipsis, eso está claro, en el mismo Apocalipsis está claro, y en el libro de Daniel también. Entonces te va a hacer te va a hacer saber lo que viene, te va a hacer saber lo que viene, y mucho más si investigás con diligencia las cosas, te va a hacer entender la verdad.
Si tenés el Espíritu de Dios, si no, y vas a salir andando, hablando herejías, diciendo cualquier estupidez sobre el fin del mundo cuando no entendés nada. Eso hace la gente que no tiene el Espíritu de Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. ¿Por qué? Porque no fueran salvos. De eso se trata, es básico. Tener el Espíritu de Dios es porque sos salvo. No tener el Espíritu de Dios, no sos salvo. Y si tenés el Espíritu de Dios, vas a entender las cosas. No lo tenés, no vas a entender nada. Y ojo con los que dicen tener y saber las cosas, pero son gente entrenada para mentir, como los mercenarios de seminario, que los entrenan, les lavan el cerebro para que ellos salgan a mentir y a lavarle el cerebro a otra gente. Y piensen que están convertidos y se van al infierno. Eso es trabajo del diablo. Es el trabajo del diablo, engañar a gente que no tiene el Espíritu de Dios para saber las cosas que son de verdad, como dice acá. Entonces caen en esas mentiras. Pero bueno, por eso hay que asegurarse de ser salvo para que el diablo no te engañe, ¿ok? Después dice, versículo 14, Él me glorificará. El Espíritu Santo de Dios te va a hacer entender y glorificar a Cristo. Y entender que Cristo es Dios, o sea, y por eso glorificar también. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ok? Versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo es el Padre. Jesucristo es Dios. ¿Ok? Primera de Juan 5. Versículo 6 dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. ¿Ok? Mediante agua y sangre, mediante agua, mediante la palabra, sangre, la cruz. ¿Ok? Mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, el Espíritu Santo te va a revelar y te va a hacer saber las cosas y cómo explicar el Evangelio. Si no conoces cómo explicar el Evangelio y todo eso, no estás salvo. O sea, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a predicar el Evangelio si no fuiste salvo? Hay mucho que... Y bueno, ahí está. Otra evidencia de los falsos predicadores, falsos cristianos, falsos profetas, falsos maestros. No saben el Evangelio y cómo esperás que te lo revelen. ¿Cómo te esperás que te lo expliquen? Si ni ellos conocen cómo ir al cielo y te van a decir cómo ir al cielo, no. Te van a llevar al infierno. Por eso no hay que escuchar a falsos cristianos. No hay que escuchar a falsos predicadores. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con quién escuchamos y a quién le hacemos caso. Por eso lo importante es aferrarse a la Biblia, ¿ok? Entonces el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Entonces, Dios el que tiene el Espíritu Santo sabe explicar el Evangelio y sabe cómo decirle a los otros, fíjate, este es el Evangelio, esta es la forma de ser salvo, esta es la forma de ir al cielo, esta es la forma de descansar en paz. Y eso es lo que hago con el canal. A mí Dios me enseñó todas estas cosas y las muestro. Hey, esto es lo que Dios me enseñó. Y se las muestro, para que ustedes también sepan y sean edificados y puedan realmente alimentarse de la palabra de Dios. Que ese es el objetivo del canal, que la gente sea salva, que más gente aprenda sana y verdadera doctrina, que se aleje de las tinieblas y que vengan a la luz verdadera de Cristo, ¿ok? Entonces, bien en claro, el Espíritu es la verdad. Está refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la verdad. Entonces, si tenés el Espíritu Santo, podés conocer la verdad absoluta. Y esa es otra diferencia entre el que es salvo y el que no. El que no es salvo no cree en la verdad absoluta. El que es salvo sí cree en la verdad absoluta. Dios, Jesucristo, su palabra, la verdad absoluta. Simple. Sigamos. Primera de Juan, volvamos al capítulo 2 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Fíjense otro aspecto del aprendizaje espiritual verdadero. Dice, versículo 20, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿A quién le está hablando acá? A gente salva. La gente perdida no tiene la unción del Santo. La gente no convertida no tiene la unción del Santo. Los falsos cristianos no tienen la unción del Santo. ¿Qué es la unción del Santo? El Espíritu Santo. Esa es la unción. La unción espiritual. El derramamiento del Espíritu Santo en tu vida, que te hace conocer la verdad. Eso es la unción del Santo. El Santo, ¿quién es el Santo? Jesucristo. ¿Quién es el Santo? Jehová. ¿Quién es? Dios. Jesucristo es Dios. Punto final. Si estás salvo, lo conociste. Si no estás salvo, no sabes quién es Jesús. Así de simple. Y conocéis todas las cosas. ¿Por qué dice que conocéis todas las cosas? Porque el Espíritu Santo te hace capaz de conocer las cosas, ¿ok? Versículo 21. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira es de la verdad. Primera de Juan es para gente salva.
Fíjense, lean toda la carta, es para gente salva. Por eso acá dice, no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira es de la verdad. ¿Vieron acá en 1 Juan 5:6? El Espíritu es la verdad. Y acá dice, en versículo 21 del capítulo 2, dice, porque ninguna mentira es de la verdad. Entonces el Espíritu Santo no te va a enseñar mentiras. Por eso los herejes no son gente convertida. Porque el Espíritu Santo no enseña herejías. El Espíritu Santo no enseña mentiras. El Espíritu Santo es la verdad. Te enseña la verdad y ninguna mentira es de la verdad. ¿Se entiende? Versículo 27, pasemos al versículo 27 de este mismo capítulo, dice, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él, de Dios, de Cristo, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, sino que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, y así como os ha enseñado, vosotros permaneceréis en Él. Esto no quiere decir que no tengas que mirar algún video en YouTube para aprender, sino que espiritualmente solo Dios te va a enseñar. Y de eso se trata. ¿Okay? Por eso menciona acá la unción. No se trata de que nadie te tiene que enseñar la Biblia ni nada. No, sí. Si es alguien salvo, qué bueno, sí. Que te enseñe toda la Biblia que sea. Ahora, ¿por qué acá menciona no tenéis necesidad de que alguien os enseñe? Se refiere a lo espiritual. El único que te hace entender las cosas es el Espíritu Santo. Yo te puedo mostrar toda la escritura esta, pero si no tienes el Espíritu Santo no vas a entender nada. ¿Se entiende este versículo? De eso se trata. Entonces, dice, sino que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, y así como os ha enseñado, vosotros permaneceréis en él. Así que sigamos. Proverbios 28, versículo 5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Acá muestra un contraste entre los que no tienen el Espíritu de Dios y entre los que sí. Porque si tenés el Espíritu de Dios, en cualquier momento de tu vida vas a buscar a Jehová. ¿Puedes alejarte de él pecando? Sí, pero si tenés el Espíritu de Dios, estás sellado con el Espíritu Santo. En algún momento de tu vida vas a volver a él, absolutamente. Te lo aseguro. Pero ven como muchos falsos convertidos dicen, no, yo iba a la iglesia y dejé de ser cristiano y tal. ¿Sabes qué pasa? Nunca fuiste cristiano. Porque el cristiano pasa a ser para siempre, pertenece a Dios para siempre. ¿Por qué se piensa que Jesús murió una muerte tan terrible en la cruz? ¿Para qué? ¿Para perder a las ovejas? No. Dios es el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor. Jehová es el pastor. Dios no pierde a sus ovejas. ¿Sabes qué pasa? Mucho de lo que se alejan, entre comillas, no son verdaderos cristianos. Por eso, ay no, yo antes era cristiano y ahora no soy más y dejé de ir a la iglesia, ahora vivo mi vida y lo que sea. Nunca fuiste cristiano, criaturita. Nunca fuiste cristiano. Porque cuando sos cristiano nacés de vuelta de verdad. Cuando sos cristiano Dios te sella con el Espíritu Santo y eso ni vos ni nadie lo puede quitar. Por eso hay que entender bien lo que es el Evangelio, entender bien lo que es verdadera salvación, entender bien lo que es un verdadero cristiano y entender bien lo que es un falso cristiano. Esos son puntos básicos que hay que asegurarse 100%, porque si no, fuiste. Vas a pensar cualquier cosa. Y eso lleva a más confusión, ¿ok? Acá dice en la Biblia, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Por qué? Porque son salvos. ¿Se entiende? Ninguna mentira es de la verdad. Si tenés el Espíritu Santo de la verdad, el Espíritu Santo, el Consolador, que os guiará a toda verdad, vas a saber todas las cosas que son verdad. ¿Se entiende? Todas las cosas que sean verdad, ¿ok? Y vas a poder discernir entre la mentira y la verdad. Y aparte vas a poder discernir entre quien está salvo y quien no. Fíjense. Piensen una cosa, reflexionen. Si Dios te da su Espíritu Santo para conocer toda verdad, el Espíritu Santo guiará a toda verdad. ¿No te va a hacer discernir entre quién se va al cielo y quién no? ¿No te va a hacer diferenciar? ¿No te va a mostrar la verdad sobre la gente? ¿No viste a la gente a tu alrededor cómo se está yendo al infierno? ¿Cómo no son salvas? ¿Nunca te diste cuenta, cristiano o cristiana? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Se entiende? Cuando vos ves a una persona y decís, esta persona está salva. ¿Por qué? Porque Dios te hace entender las cosas y por eso mandó a predicar el Evangelio. Porque si mandó a predicar el Evangelio y dio su Espíritu Santo, obviamente te va a hacer discernir. Este está salvo, este no está salvo, ¿ok? Es obvio. Cuando alguien está salvo y te lo encontrás y vos también estás salvo, hay comunión espiritual porque tienen las personas el mismo Espíritu de Dios. Ahora, te encontrás con una persona perdida que ponete a hablar de la Biblia con una persona perdida. Nada,
No hay conversación ahí. ¿Se entiende? Entonces, obviamente Dios te va a hacer juzgar y discernir. Sí, juzgar no está mal, juzgar está bien cuando lo hagas bajo los términos de Dios, ¿ok? Bajo los términos de la palabra de Dios. Juzgar está bien. Vas a poder discernir, porque si ves un montón de gente y vos decís, y no sabes si están salvos o no, ¿cómo le vas a predicar el Evangelio? ¿Cómo vas a hacer para saber? ¿Por las dudas vas a ir? No, Dios te hace conocer la verdad para que sepas y puedas saber cómo hablar y cómo llevar el Evangelio a la gente. ¿Ok? El Evangelio que te salvó. A vos que sos salvo, salva y tenés el Espíritu de Dios. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, fijémonos en Salmo 119. Salmo 119, versículos del 98 al 100. Dice: Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. O sea, Dios te da una sabiduría que no vas a aprender en ningún lugar. El aprendizaje espiritual no se compara a cualquier tipo de educación, seminario, lo que sea. Es Dios Todopoderoso enseñándote. ¿Te das una idea de lo que es eso? El Dios Todopoderoso, Dios Altísimo, sublime, alto, eterno, glorioso Dios, enseñándote personalmente. ¿Qué te parece? ¿Es poco? ¿O qué es? Es lo mejor que te puede pasar, que Dios te enseñe personalmente las cosas mediante su Espíritu. ¿Ok? Es eso. Por eso la gente no entiende la Biblia, porque no tienen a Dios. Por eso la gente no entiende la Biblia. ¿Ok? Muchos que dicen ser cristianos no entienden y no se la pasan leyendo la Biblia porque no son cristianos. O aman su pecado y solo están ahí aparentando. Bueno, sí, yo soy hijo de Dios, yo me voy a ir al cielo. Juegan a eso. Están jugando con fuego. Si son falsos cristianos, estás jugando con fuego eterno estás jugando. Así que mucho cuidado. Daniel 2, vamos a Daniel 2, dice. Daniel 2, versículo del 20 al 22, dice: Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder, y él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Otra vez, de Dios viene la sabiduría. Él es soberano, todopoderoso. Vamos ahora a Hebreos 4.12. Hebreos 4.12. Y también, obviamente, siempre el entendimiento espiritual va a ir de la mano con la palabra de Dios. Porque las cosas que Dios te enseña siempre van a ser conforme a tu palabra. Eso es otra cosa absoluta. Dios no te va a enseñar nada que contradiga su palabra. Dios no te va a enseñar nada que blasfeme su palabra, contradiga su palabra o que no esté en su palabra, básicamente. Ok, que vos puedas agarrar y decir, che, esto está en la Biblia. Sí, está. Bueno, Dios me lo enseñó. Perfecto. Ahora vos decís, che, esto... ¿Se entiende? Vas a poder discernir las cosas, ¿ok? Ninguna mentira es de la verdad, eso ya vimos. Hebreos 4.12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Para los que dicen, no está inspirada, ninguna traducción está inspirada. ¡Mentiroso! La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La Biblia que tenés en tus manos, si es una Reina Valera Gómez, si es una Biblia Textus Receptus, si es una Biblia inspirada realmente por Dios, es más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Va hasta lo profundo de tu ser. Ese es el poder de la palabra de Dios. No el griego. No esas estupideces que te dicen en el seminario. ¿Ok? La palabra, la Biblia. Necesitas la Biblia. Necesitas la Biblia para aprender. Necesitas la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nadie te engañe. Para que hagas como Jesús cuando fue tentado en el desierto. Escrito está. Y el diablo tentándole. Escrito está. Quítate delante de mí, Satanás. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y eso tendrías que hacer vos, cristiano. Y vos, cristiana. Eso deberíamos hacer. Aferrarnos a la palabra de Dios para que no nos vengan y nos engañen. ¿Ok? Y así se lucha. Porque es una espada. Es como una espada de dos filos. Es la espada, ¿cómo era? La espada, el Espíritu de Dios. La espada de la palabra. Ay. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Se entiende? Por eso tiene que ver, la palabra tiene que ver mucho, tiene todo que ver con
verdadero entendimiento y aprendizaje espiritual, ¿ok? Efesios 6, vamos ahora a Efesios 6, 17. Acá está. Efesios 6, 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Vas a poder combatir espiritualmente, fundado en la palabra de Dios. Vas a poder estar alimentado espiritualmente mediante y gracias a la palabra de Dios. No vas a ser alimentado yendo a un lugar todos los domingos que te mientan en la cara y te saquen plata. No vas a ir a un seminario a que te mientan y te saquen mucha más plata y te mientan y te engañen y te laven el cerebro. Eso no es aprendizaje espiritual. Aprendizaje espiritual es mediante la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, ¿ok? Que no te engañen. Que no te engañen. 1 Corintios 2, vamos a ver. 1 Corintios 2, del 9 al 16, dice, antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Recuerdan? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Recuerdan? Versículo 10. Pero Dios nos las reveló. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Nosotros quiénes? A los salvos, los cristianos de verdad. Perdón. Que tenemos el Espíritu Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Te hace conocer la verdad absoluta, Dios. Al falso cristiano no le hace conocer la verdad absoluta. El falso cristiano no conoce nada de la palabra de Dios, no conoce nada. Dice que conoce, pero no conoce. No conoce ni el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? Y no está convertido. El que conoce el Evangelio de verdad está convertido. ¿Cómo no conocerlo? Si estás convertido, ¿cómo no conocer el Evangelio de verdad? Claro que lo conoces. Ahora, el que no está salvo no conoce el Evangelio de verdad. Punto. Sigamos. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo te hace conocer las cosas profundas de Dios, que por ahí vos con palabras no las puedes explicar, pero lees la Biblia y decís, sí, tal cual. Y lo entendés. Es impresionante. Es que vos decís, sí, lo entiendo, pero no lo puedo explicar bien. Algunas cosas, no todas, obviamente. Y vos lees y comparás escritura con escritura y decís, sí, me enseñó el Espíritu Santo, ¿qué crees que te diga? Tal cual. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios, conoce a Dios, conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios, conoce el Evangelio, conoce a Cristo, conoce la verdad. El que no conoce. Así es blanco o negro. El que está salvo tiene el Espíritu de Dios. El que no está salvo no tiene el Espíritu de Dios. Es así. ¿Es así? Versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Se entiende? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? Vida eterna. ¿Qué nos ha dado Dios? A los salvos. Salvación. Nos ha dado palabra pura. Nos ha dado un montón de riquezas espirituales y una gloria nos está esperando. Y eso lo conoces mediante el Espíritu de Dios, mediante el estudio de la palabra. ¿Ok? Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No necesitas seminarios, no necesitas hombres que no están salvos para enseñarte la palabra. Alejate de hombres que no están salvos para que te enseñen la palabra. Vos tenés que sentarte en algún lugar, parado, acostado, lo que sea, pero lee, quien seas, ¿no? Hombre, mujer, lee la palabra. Ahí vas a aprender. Lee la Biblia. ¿Ok? Y obviamente en oración también, pidiendo discernimiento, sabiduría, entendimiento. Entonces, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Por eso, verdadero aprendizaje espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí está, más claro imposible. Guárdense estas escrituras, guárdense. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 9 al 16. Guárdense esa escritura. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La persona que no es salva no entiende la Biblia, no entiende a Dios, no conoce a Dios, no conoce a Cristo, no entiende la palabra, no conoce nada. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Fíjense, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que se disciernen espiritualmente. No con seminario, no con instituto, no con religión.
No, con el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? No con tradiciones, no con teólogos, sino con el Espíritu Santo de Dios. ¿Queda claro? Versículo 15. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. El que tiene derecho para juzgar es el que conoce la verdad. ¿Qué derecho tiene el que no conoce la verdad a juzgar? ¿Juzgar qué? A ver, si no sabe nada. ¿Vieron? ¿Vieron cómo el diablo ataca esto de que Dios nos da la autoridad de juzgar rectamente, obviamente? Dios nos da la autoridad de juzgar a los cristianos, pero ¿qué hace el diablo? Engañar a la gente para que diga, no, no tenéis que juzgar, no, no juzguéis, no juzguéis. Es el evangelio de Satanás, el no juzgar. Dios manda a juzgar. Acá dice, el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. ¿Quién puede juzgar? Los cristianos. Mientras sea una causa justa, verdadera y basada en la palabra de Dios, sin hipocresía, todo el derecho de juzgar tenemos. El que no es cristiano no tiene nada de derecho de juzgar. Y también se trata de juzgar todas las cosas, de discernir, ¿ok? Porque acá también está hablando de percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿ok? Entonces también se trata de juzgar, de percibir, de entender, de discernir las cosas, discernir espiritualmente, ¿ok? Pero el que tiene el Espíritu de Dios juzga todas las cosas, discierne las cosas. Por eso puede decir, esto está bien, esto está mal. Por eso puede decir, el cristiano puede decir, esto es verdad, esto es mentira. Esto es herejía, esto no es. Esto es sana doctrina, esto no es, ¿ok? Dios da el entendimiento espiritual para todas esas cosas y da el derecho de juzgar, que no te engañen, que no te vengan con, no, no debéis juzgar, ¿ok? Yo ya tengo un estudio de 2 partes que se llama ¿No juzgarás? Y, ¿no?, un subtítulo, el Evangelio de Satanás, que es, no juzgarás, no vas a juzgar. Eso dice el diablo, básicamente, y sus siervos. Así que mucho cuidado con el no juzgar, ¿ok? Y fíjense, pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. ¡Ja! Ahí está. ¿Vieron que el diablo quiere que no seamos juzgados por nadie? O sea, perdón. ¿Vieron que el diablo quiere evitar que no seamos juzgados por nadie? Y manda a la gente a juzgarnos, a los hipócritas, siervos suyos perdidos, a juzgarnos, pero ellos no tienen el derecho de juzgarnos, ellos no son hijos de Dios. Pero dice en la Biblia, el Hijo de Dios, el verdadero o Hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios, él no es juzgado por nadie. No nos pueden entender. No pueden entender porque no ven la verdad que nosotros vemos. Entonces, ¿qué nos van a enseñar? ¿Qué quieren enseñarnos? ¿Cosas espirituales? ¿Cómo vas a enseñarle cosas espirituales si no tenés el Espíritu de Dios? ¿Cómo vas a enseñarle algo espiritual a alguien que ya tiene el Espíritu de Dios que te lleva a toda verdad? Imposible. ¿Se entiende? ¿Vieron cuánta confusión hay hoy en día? Bueno, mediten en estas escrituras y fíjense. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos discernir las cosas. El Espíritu que Cristo nos dio. El mundo perdido no tiene la mente de Cristo. Nosotros conocemos, ¿no? Porque acá dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Y acá dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros conocemos cosas que a Dios le gusta, cosas que a Dios no le gusta. ¿Se entiende? Verdadero aprendizaje espiritual. ¿Ok? 1 Corintios 1, versículo 18. Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Esto es lo que dice la verdadera palabra de Dios. Es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos. Sí, la Biblia da. La verdadera Biblia te hace discernir quién está salvo y quién no. Y da ejemplos de quién está salvo y quién no. Y acá está la diferencia entre los que están salvos de verdad y los que no. Hay muchos falsos cristianos que ven a predicadores de verdad predicando en la calle. ¿Cómo vas a juzgar? ¿Cómo vas a decirle eso? Yo soy cristiano también y no juzgo a nadie. Pobre iluso, pobre ilusa. Sos un falso cristiano, que el diablo te engañó, te estás yendo al infierno y no querés que el evangelio siga corriendo. ¿Por qué? Porque estás perdido. 1 Corintios 1:18 dice, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Ahí está. ¿Vieron cómo se puede discernir entre un verdadero y un falso cristiano? Un verdadero cristiano va a decir, gloria a Dios, el evangelio está siendo predicado. Gloria a Dios, alguien está haciendo videos en YouTube. Gloria a Dios, qué bueno, seguí así, hermano. Sí, vamos adelante. Bien ahí, alguien está predicando en la calle, voy a orar por esa persona. Voy a orar por ese hermano en Cristo que está ahí batallando por el evangelio.
Pero los falsos cristianos, ¡ay! ¿Cómo vas a juzgar? No, y saltan con un montón de herejías, ataques personales que no tienen nada que ver y un montón de ignorancia que nada que ver. ¿Por qué? Porque se están yendo al infierno. Acá dice, los que se pierden. ¿Por qué? Por la predicación de la cruz es locura para ellos, para la gente que no va al cielo. ¿Ok? El falso cristiano no va al cielo. Por más que diga yo creo en Dios toda su vida, si no está salvo, no va al cielo. Punto final. Ahora, si se arrepiente y se convierte de verdad y pasa a tener verdadero entendimiento espiritual, ahí sí. Y fíjense, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. El que conoce el Evangelio conoce el poder que Dios tiene para transformar vidas, conoce el poder de la palabra de Dios, conoce el poder del Espíritu Santo de Dios, conoce el poder del Dios Todopoderoso. Los que no conocen a Dios no conocen nada. Para ellos Dios es un fruto de su imaginación. Ellos sí creen en un Dios imaginario. Yo creo en un verdadero Dios literal, eterno, que creó la realidad, que en la realidad en la que estamos es porque Dios nos creó. ¿Ok? Yo no creo en un Dios que está en mi cabeza y es Papá Noel y no juzga a nadie y todas esas mentiras como creen estos falsos cristianos. Yo creo en un Dios literal que controla cada centímetro de esta existencia, que controla cada detalle. En la Biblia dice, porque aún todos los cabellos de su cabeza están contados. Yo creo en ese Dios, en un Dios literal, verdadero, ¿ok? No en un falso Dios. Yo creo en un Dios verdadero. ¿Y vos? ¿En quién crees? ¿En quién crees? ¿Se entiende? Versículo 21. Pasemos al versículo 21 de este mismo capítulo. Dice, y ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, o sea, por medio de lo que ellos esperan. La gente no, bueno, pero yo no entiendo esto de la Biblia. Tenés que ser salvo para entender la Biblia. ¿Vieron? El mundo quiere por medio de la sabiduría conocer a Dios, por medio de su propio intelecto, bajo sus propias condiciones. No, yo voy a creer cuando pase esto, yo voy a creer cuando Dios me muestre el otro. Si seguís así, Dios no te va a mostrar nada. Vos tenés que someterte a Dios, Dios no se va a someter a vos. Estás loco, estás loca. Quien quiera que piense eso, está loco. ¿Se entiende? El mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría. Entonces, como pasó eso, ¿no? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, el Evangelio. ¿Sí? Un carpintero humilde judío diciendo ser el rey de los judíos. Un carpintero humilde es Dios. Y murió por mis pecados hace casi 2000 años. Resucitó al tercer día. Él me salvó del infierno. Esa es la verdad. ¿Es locura para algunos? Sí, pero es la verdad. Dios eligió que sea de esa manera, ¿ok? ¿Ok? A mí no me salvó una religión. A mí no me salvó ir todos los domingos a un lugar. A mí me salvó Cristo del infierno. A mí me salvó el Señor Jesucristo. Yo mereciendo el tormento eterno. ¿Se entiende? ¿Para muchos es locura? Bueno. La verdad es la verdad. ¿Ok? Entonces, versículo 22. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Verdadero entendimiento espiritual. Cuando vos estás salvo de verdad, vas a entender todas estas cosas, vas a conocer el Evangelio, vas a conocer el poder de Dios, vas a conocer a Dios personalmente, y vas a conocer la Biblia y la verdad y todo. Se te abre todo, básicamente. Efesios 3, vamos a seguir. Fíjense. Efesios 3, a partir del versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación, de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me hizo conocer el misterio. ¿Qué le pasó a Pablo? Vino el Espíritu de Dios a su vida, él se convirtió y se le reveló un misterio. ¿Ven? Verdadero aprendizaje espiritual. ¿Ok? Fíjense qué más dice. Como antes escribí en breve. Leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, Dios le reveló el misterio de Cristo. Misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Ven? Verdadero entendimiento espiritual, verdadero aprendizaje espiritual. ¿Y cuál es el misterio ese? Bueno, que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio.
del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios dado a mí por la operación de su poder. ¿Está? A Pablo se le reveló espiritualmente estas cosas. Entonces, como Pablo conoció el verdadero evangelio y el misterio de Cristo, él lo puede comunicar a otros. ¿Se entiende? Lo que yo les decía hace un rato. Si no conoces el evangelio verdadero, no vas a poder predicarlo. ¿Por qué? Porque no lo conoces. ¿Se entiende? Por eso tenemos que prestar atención qué evangelio predican los supuestos cristianos que predican. Hay que ver qué evangelio predican. Si es el verdadero evangelio, está bien. Ahora, si te están predicando un evangelio falso, no están salvos. Te están queriendo llevar al infierno con un falso evangelio. ¿Se entiende? Pablo conocía el verdadero evangelio. Pablo tuvo conversión genuina y verdadera. Él nació de vuelta. Y se le reveló el evangelio de Dios. Y Dios le dio mediante su espíritu revelación y conocimiento espiritual. Entonces él con eso puede predicar el evangelio. Y todos los cristianos hacemos lo mismo. Los verdaderos cristianos conocemos el evangelio de verdad. Por eso podemos decir 1 Corintios 15 del 1 al 4. Ahí está. ¿Se entiende? Lógico. Es lógico. Ahora, Gálatas 1. Vamos a ver. Gálatas 1. Vamos a ver qué más dice. Gálatas 1, versículo 11 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre. ¿Vieron? No es según hombre. Pues yo ni lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo te revela las cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios, te da su espíritu y empezás a conocer las cosas. ¿Ok? Ahí está, otra vez, verdadero aprendizaje espiritual. Efesios 1, del 11 al 14, dice, versículo 11, en quien también obtuvimos herencia, Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo, en el cual también confiasteis vosotros, quienes, los que están salvos, habiendo oído la palabra de verdad, ¿vieron? Espíritu, la palabra, Cristo, ¿vieron cómo va de la mano? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Vieron? Verdadero entendimiento, aprendizaje espiritual viene a causa de la salvación. Cuando vos sos salvo, creíste en la palabra de Dios, te arrepentiste, clamaste a Dios, ayúdame, salvame del infierno, perdoname, y creíste, pusiste tu fe en lo que hizo Cristo para salvarte, y Dios te salva. Sos sellado con el Espíritu Santo. ¿Ok? Que dice, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es la garantía que tenés. ¿Qué garantía tenés? El Espíritu Santo, que Dios te revela la verdad, te hace saber las cosas que han de venir, te hace conocer las cosas, las profecías, qué es y qué no es, te da discernimiento, te da a entender verdadera doctrina, sana doctrina, te hace entender su palabra, te hace entender el verdadero evangelio para que vos puedas ir y predicarlos a otros. Todo eso es obra de Dios en el verdadero cristiano, ¿ok? Y esa es la garantía que tenemos. Hasta la redención de la posesión adquirida, que es la resurrección, el arrebatamiento. Ahí cuando seamos redimidos por completo. Fuimos redimidos, pero falta la redención completa, ¿ok? Eso ya en otro estudio lo voy a sacar. Pero fíjense lo que es verdadero aprendizaje espiritual. Y para finalizar, para explicar esto de que cuando sos salvo conoces que Jesucristo es Dios, Mateo 11, 27. Fíjense, presten atención. Mateo 11, 27 dice: todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Jesucristo vino a revelarnos al Padre, y resulta quién es. Jesucristo es el Padre. Eso es producto de verdadero conocimiento y entendimiento espiritual. El que te dice que Jesucristo no es Dios es un siervo de Satanás y que el Señor lo reprenda, y es un mentiroso. ¿Ok? Mucho cuidado con las herejías, mucho cuidado con los falsos cristianos, con los falsos profetas, mucho cuidado con estos enfermos herejes de seminario, mucho cuidado. Aferrate a la Biblia, aferrate a Dios, buscá de su sabiduría, buscá de su entendimiento y discernimiento espiritual que solo el Espíritu Santo de Dios da. Recuerden, guarden estas escrituras, mediten en estas palabras. Así que bueno, Dios los bendiga a todos, mando un abrazo grande y nos vemos la próxima.